Si alguna vez te has preguntado cómo se siente desaparecer sin morir, cómo se siente ver tu vida seguir sin ti, como si el universo te hubiera desactivado, te juro que no es una pregunta poética, es mi rutina, es mi condena. Y lo peor es que no sucede por tristeza, ni por trauma, ni por una crisis. Sucede por algo que la gente suele llamar bonito. Sucede cuando me enamoro de verdad, porque cada vez que mi corazón se engancha de manera romántica con alguien, empiezo a borrarme del mundo, no de mi cuerpo, tampoco de mi mente. Lo que sucede es que me borro de la memoria de los demás, dejo de ser una persona en sus historias, y lo he vivido tantas veces que ya no me queda duda. El amor romántico verdadero en mí tiene un efecto físico en la realidad, un efecto que no toca a mi familia ni a mis amigos mientras sea cariño normal, pero que se activa como una alarma cuando se vuelve amor de pareja, amor de elección, amor de ese que te cambia el futuro. Y si te quedas escuchando esto hasta el final vas a entender por qué el miedo más grande de mi vida no es que me rompan el corazón, sino que me lo enciendan, porque en mi caso enamorarse no es sentir mariposas, es firmar una sentencia de desaparición. Lo raro es que al principio nadie te enseña a detectar el momento exacto en el que tu vida se empieza a deshilachar, porque yo seguía caminando, respirando, comiendo, yendo a la escuela, haciendo tareas, riéndome con mis amigos, y en apariencia todo era normal. Pero dentro de mí había una sensación nueva, una especie de aviso, como cuando el aire de un cuarto cambia antes de una tormenta. Todo parecía igual, pero al mismo tiempo algo se estaba acomodando para borrarme. Y ese primer amor me llegó en la secundaria de la forma más simple. Una compañera, una risa, el sonido de su voz diciendo una tontería y yo sintiendo que el mundo se volvía más nítido. Solo cuando ella estaba cerca. No fue un flechazo exagerado, fue peor, fue lento, fue real, fue esa certeza que no puedes explicar sin parecer ridículo. La certeza de que quieres que alguien esté en tu vida, incluso cuando no sabes cómo invitarla. Y yo no sabía que ese sentimiento era la llave de una puerta que no se debía abrir. Los primeros días solo me sentía nervioso, me importaba lo que ella pensara, me arreglaba un poco más, buscaba sentarme cerca, y todo eso parecía normal. Hasta que una tarde saludé a una tía en la calle, una tía que me había visto crecer, y me miró como se mira a un desconocido, con educación, con una sonrisa apretada, como si yo fuera alguien que confunde rostros. Le dije hola, le dije soy yo, soy Mateo tía, y su cara no cambió. No fue actuación, fue vacío. Fue como si mi nombre no tuviera significado, como si yo hubiera inventado una historia en su cara. Y esa tarde regresé a mi casa sintiendo que algo estaba mal, pero todavía no podía imaginar el tamaño de lo que estaba ocurriendo. Los días siguientes fueron como ver una película en la que tú eres un personaje que están borrando en edición. Mi mamá empezó a pasar frente a mí, sin verme, no con desprecio, no con enojo, simplemente como si yo no estuviera ahí. Cuando le llamaba a ella volteaba un poco, pero su mirada no se anclaba en mí, se iba, como cuando alguien escucha un sonido sin identificar de dónde viene. Mi papá hablaba con mi hermano en la sala y yo entraba y me sentaba y era como si el espacio no se alterara, como si mi presencia no tuviera peso. Y lo más escalofriante fue darme cuenta de que la casa se acomodaba sin mí. El plato que yo usaba dejó de aparecer. Mi lugar en la mesa se volvió una esquina donde se ponían servilletas. Mi cuarto empezó a sentirse ajeno, como si fuera un cuarto de visitas. Intenté probar si era yo quien estaba imaginando cosas, hice preguntas directas, pregunté qué había de comer para mí, pregunté si podía salir, pregunté cosas que un hijo pregunta, y las respuestas nunca llegaban hacia mí, llegaban al aire o llegaban a nadie. Y ahí empezó el pánico, porque la sensación no era que me estuvieran ignorando, era que yo no tenía receptor, como si mi voz no encontrara a quién pertenecer. En la escuela la cosa se volvió todavía más brutal, porque en casa al menos yo podía decirme que quizá mis padres estaban distraídos, pero en la escuela había reglas, había listas, había asistencia, había números, había evidencia. Y sin embargo mi nombre comenzó a desaparecer de todo. Primero fue un detalle tonto. El profesor pasó lista y mi nombre no sonó, pensé que se saltó una hoja, levanté la mano, él siguió hablando como si nada, los demás no voltearon, nadie se preguntó por qué alguien estaba levantando la mano en silencio, como si mi gesto no contara. Al día siguiente fui con el prefecto, le dije que algo estaba raro. Él me miró con cara de cansancio y me pidió que dejara de perder el tiempo. Y entonces vi el tablero con los horarios y busqué mi apellido y no estaba, como si nunca hubiera sido alumno. Como si mi matrícula no existiera. El verdadero terror no es que nadie te recuerde. El verdadero terror es que tú sí recuerdas a todos. Recuerdas a tu mamá, recuerdas a tus amigos, recuerdas tus momentos y aún así te conviertes en un fantasma con cuerpo. Y en ese punto yo entendí que si esto seguía, un día podría desaparecer tanto que ni siquiera yo sabría si existí. Lo más doloroso fue que ella, la chica por la que todo se había activado, era la última línea antes de la nada. Porque al principio parecía que sí me veía, o al menos su mirada se detenía en mí. No con reconocimiento completo, pero con esa intuición rara de que algo está ahí. Intenté hablarle en el pasillo, le dije su nombre, ella volteó, me miró un segundo.
y me preguntó quién era, no con grosería, sino con una curiosidad honesta, como si yo fuera un nuevo compañero que se le presentó tarde en el año. Le dije que nos habíamos sentado juntos, le recordé una conversación, le dije detalles que yo sabía que eran reales, y ella frunció el ceño como cuando alguien busca un recuerdo en una caja vacía, y me dijo que no me ubicaba. Solo se disculpó y se fue. Yo me quedé helado. Estaba seguro de estar condenado a desaparecer exactamente del único lugar donde quería existir. Pasaron semanas así, yo caminando por mi propia vida como un intruso, viendo cómo mi familia seguía su rutina, cómo mis amigos se reían de cosas nuevas en las que yo ya no estaba. Y no hubo un momento heroico donde yo descubrí un truco para volver. Lo único que pasó fue que el amor se fue apagando, porque ella empezó a gustar de alguien más, porque mi corazón adolescente no aguantó esa incertidumbre, porque el enamoramiento se agotó como se agota un fuego sin oxígeno. Y en cuanto eso ocurrió, en cuanto mi amor romántico dejó de estar encendido, el mundo me devolvió como si nada. A la mañana siguiente mi mamá tocó mi puerta y me dijo que me levantara. Mi papá preguntó si quería que me llevara. Mi hermano me gritó una tontería desde el pasillo, y yo me quedé sentado en la cama con una sensación que nunca voy a olvidar. Alivio mezclado con un asco profundo porque entendí que para ellos yo nunca me fui. Para ellos yo siempre estuve. Y eso significaba que mi desaparición no dejaba cicatriz en la memoria ajena, únicamente en la mía. Quise preguntarles si había notado algo raro. Quise decirles que por semanas me miraron como a un desconocido, pero cuando los miré a la cara supe que era inútil. No había una conversación posible, si el otro lado no tiene registro del vacío. Y así fue como mi primera desaparición se convirtió en un secreto que me comía por dentro. Un secreto que no podía compartir porque nadie lo iba a entender. Pasé a la preparatoria jurándome que era una coincidencia, que había sido una locura de adolescencia, una especie de episodio extraño que no se repetiría. Y durante un tiempo me funcionó vivir con frialdad. Aprendí a mantener todo en niveles seguros, amigos sí, cariños sí, bromas sí, pero nada de esa profundidad que te hace imaginar un futuro con alguien. Porque yo tenía miedo de encender la condición otra vez. Y viví con esa vigilancia interna, como si mi propio corazón fuera un animal peligroso al que no debes alimentar. Pero el amor romántico no siempre llega con permiso. A veces entra despacio y se instala sin que lo notes. Me hice amigo de Sofía, una chica de mi salón. Hablamos por semanas, luego por meses, y un día me descubrí esperándola con una ansiedad dulce. Un día me descubrí pensando en ella al dormir. Un día me descubrí queriendo contarle cosas que no le contaba a nadie. Y cuando acepté lo obvio, cuando acepté que estaba enamorado, sentí el mismo cambio de aire que sentí años atrás. Porque no hay nada más cruel que reconocer el inicio de tu propia desaparición, y aún así, no poder detenerlo. La segunda vez fue peor porque esta vez, yo estaba consciente. Y esa conciencia no me salvó, solo me hizo sufrir con anticipación, porque empecé a ver los síntomas como un reloj de arena. Mis mensajes en el celular dejaban de tener respuesta, no porque me ignoraran, sino porque los chats parecían perder sentido, como si la conversación nunca hubiera existido. Un amigo me habló de una salida a la que supuestamente no fui, y yo recordaba claramente haber estado ahí, pero cuando lo confronté me miró como si yo estuviera inventando, como si quisiera colarme en un recuerdo que no me pertenecía. Mis padres comenzaron a hablar de mí de una manera rara, como si yo fuera un tema difuso, como si me conocieran pero no pudieran aterrizarme. Y en la escuela ocurrió lo mismo que en secundaria, pero de forma más inteligente, como si la realidad supiera borrarme mejor, porque ya no era solo que mi nombre desapareciera de una lista, era que la gente recordaba un lugar vacío donde yo encajaba, recordaba que faltaba alguien, pero no sabía quién. Y eso es casi más aterrador, porque significa que tu existencia no se elimina del todo. Se vuelve una sombra sin nombre, un hueco sin etiqueta. Con Sofía fue diferente en un detalle que me lastimó más porque ella sí me veía durante más tiempo, incluso cuando los demás ya no, como si el vínculo romántico la mantuviera conectada a mí mientras todo lo demás se soltaba. Pero eso también se iba degradando. Al principio me sonreía, me buscaba, luego me miraba como si tratara de recordar de dónde me conocía, luego me hablaba con cortesía y al final me preguntó si éramos del mismo salón y yo sentí que me estaba desmoronando por dentro. Porque amar en mi vida era como agarrar agua con las manos, por más que aprietes se escurre. Y cuando finalmente ese romance se terminó, cuando el enamoramiento se apagó, cuando mi corazón se rindió de tanto pelear contra algo invisible, el mundo me devolvió otra vez. Mis padres volvieron a ser mis padres, mis amigos volvieron a ser mis amigos, la escuela volvió a tenerme en sus registros. Y nadie recordó haberme olvidado. Ahí fue cuando dejé de buscar coincidencias y acepté lo único que tenía sentido. Yo tenía una condición, una regla absurda, incrustada en mi existencia. Y esa regla decía que el amor romántico verdadero me hacía desaparecer. Y lo entendí con una claridad tan fría que me dio náuseas. Porque si esa era mi vida, entonces yo estaba condenado a elegir entre amar o existir. Y yo ya había probado la desaparición 2 veces. Y las 2 veces me destrozó, así que tomé una decisión que me convirtió en otra persona,
Decidí no volver a enamorarme. Decidí mantener todo superficial. Decidí hacerme experto en la distancia, en la broma, en el coqueteo sin profundidad, en el interés fingido, porque si no encendía el amor, no activaba la condición, y eso me permitió existir, pero no me permitió vivir. Durante años funcioné como alguien normal por fuera. Estudiaba, trabajaba, hablaba con gente, tenía amistades, tenía una relación aceptable con mi familia, y si alguien me miraba desde afuera pensaría que yo estaba bien. Pero por dentro vivía en una vigilancia constante, como si hubiera un detector de incendios en mi pecho. Y cada vez que alguien me gustaba demasiado, yo me alejaba antes de que se volviera amor. Me inventaba excusas, cortaba conversaciones, me tornaba en una persona fría, me desaparecía por decisión propia antes de que la realidad lo hiciera por mí. Y eso es una ironía cruel, porque pasé años escapando de la desaparición, provocándome pequeñas desapariciones voluntarias, pequeñas muertes sociales, pequeñas renuncias, hasta que un día no pude más, porque la pregunta se volvió insoportable. ¿Qué soy? ¿Qué tengo? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué el mundo se atreve a olvidarme? Porque el momento en el que decides investigar tu propia maldición es el momento en el que todo puede empeorar, pero también es el único momento en el que algo puede cambiar. Busqué ayuda de formas que ahora me darían risa si no fueran tan tristes. Leí cosas en internet, traté de encontrar casos parecidos. Me metí a foros de cosas paranormales, me metí a foros de salud mental, intenté convencerme de que era ansiedad, intenté convencerme de que estaba exagerando. Pero nada explicaba lo que yo había vivido con pruebas, con listas, con miradas vacías, con regresos perfectos, hasta que encontré a una doctora que trabajaba con trastornos de memoria y percepción. Al principio la elegí por lógica, porque pensé que si había una explicación, quizá estaba en la mente, y llegué a su consultorio con una mezcla de vergüenza y desesperación, porque contarle esto a alguien era exponerte a que te miraran como loco, pero ella no se rió, no me interrumpió, no me trató como un caso simple, me escuchó con una atención rara, una atención que parecía más curiosidad que juicio. Me hizo preguntas precisas, no para atraparme en contradicciones, sino para entender patrones. Y yo por primera vez sentí que no estaba hablando al vacío. Empezamos a vernos más seguido, no porque yo buscara compañía, sino porque ella se interesó de verdad en mi caso. Y eso fue inesperado, porque casi toda la gente escucha algo así y se asusta, o se burla, o lo convierte en un chiste. Pero ella no, ella se inclinaba sobre sus notas como si estuviera frente a un rompecabezas real, como si mi vida fuera una ecuación que sí podía resolverse, y entre pregunta y pregunta, empezó a pasar algo peligroso, algo que yo reconocí demasiado bien. Empecé a esperar sus sesiones no como paciente, sino como alguien que encuentra paz en una persona. Empecé a sentir alivio cuando ella entraba. Empecé a notar detalles de su voz, de su forma de mirar, de cómo se quedaba pensando antes de hablar, y un día me descubrí sonriendo solo al recordar una frase que me dijo, y ahí supe que estaba en riesgo. Quise detenerlo, quise levantar una pared, quise volver a ser frío, quise recordarme que el amor romántico en mí era una trampa, pero también me di cuenta de algo. Por primera vez, mi interés por alguien no venía de la fantasía, venía de la salvación, venía de sentirme visto de verdad. Y eso confunde a cualquiera, porque el cerebro empieza a mezclar gratitud con amor, esperanza con deseo, y aún así, aunque yo intenté explicarme 1000 veces que no debía enamorarme, el sentimiento creció, y lo hizo con la calma de algo inevitable, como una marea que no te pregunta si sabes nadar. El día que acepté que estaba enamorándome de Valeria, me preparé para lo peor. Me preparé para empezar a desaparecer por tercera vez. Me preparé para ver a mi familia mirarme como desconocido, para ver mi vida convertirse otra vez en un cuarto vacío. Y esta vez no hubo sorpresa ni alivio. Esta vez la condición se activó con una precisión que me heló la sangre. Primero fueron detalles pequeños que parecían coincidencia. Un mensaje de mi madre que se quedó en visto como si nunca hubiera existido conversación. Una llamada de mi padre que no devolvió respuesta porque según él yo no había llamado. Un amigo que juró que ese fin de semana yo no había estado. Y después vino lo de siempre, pero más rápido y más limpio, como si la realidad hubiera perfeccionado el borrado. Mi nombre dejó de aparecer donde debía. Mi lugar se volvió un espacio que nadie cuestionaba. Las miradas pasaban a través de mí sin detenerse, y en pocos días entendí que estaba perdiendo otra vez mi sitio en el mundo. Lo peor era que yo seguía ahí, con el cuerpo completo, con la mente intacta, viendo cómo mi vida se apagaba afuera sin que nadie notara la ausencia. Y entonces ocurrió lo único que no encajaba en la regla, lo único que no tenía explicación, porque mientras todos me olvidaban, mientras mi familia seguía su rutina como si yo nunca hubiera sido parte de ella, mientras mis amigos hablaban de mí como de un hueco, sin nombre o simplemente no hablaban, Valeria sí me veía, Valeria sí respondía cuando yo hablaba, Valeria sí recordaba cada detalle incluso cuando yo empezaba a sentir esa misma ligereza horrible, incluso cuando el mundo se comportaba como si yo ya no existiera, ella me miraba con una claridad casi dolorosa, como si mi desaparición no pudiera tocarla.
como si hubiera una frontera invisible que solo se rompía para los demás. Y fue ahí cuando entendí que no era que la condición hubiera fallado, era que Valeria era la única persona que se quedaba de este lado conmigo, la única que no soltaba el hilo, la única que podía seguir pronunciando mi nombre, cuando el resto del mundo ya no sabía quién era yo. Un día después de una sesión larga, me atreví a decirle la verdad no como paciente, sino como alguien que ya no puede ocultar lo que siente. Le dije que tenía miedo, le dije que lo que estaba pasando entre nosotros era peligroso para mí. Le conté que todos a mi alrededor me estaban olvidando. Le dije que yo estaba empezando a sentir algo que no debía sentir y que tenía miedo de que ella me olvidara también. Y mientras hablaba, esperé que su cara cambiara. Esperé incomodidad, esperé distancia, esperé que se protegiera, pero ella se quedó mirándome con una calma inquietante, como si ya hubiera sospechado. Y me hizo una pregunta que me dejó inmóvil, me preguntó desde cuándo sentía eso. Y cuando se lo dije, cuando le dije el momento aproximado, ella bajó la mirada a sus notas, respiró, y me dijo que había algo que necesitábamos comprobar, algo que no quería decir sin estar segura. Salimos del consultorio y caminamos hacia el estacionamiento, el aire estaba frío, y yo sentía que cada paso era una cuerda tensándose, porque si ella iba a comprobar algo, ese algo tenía que ver con mi condición, con mi desaparición, con la regla que me había controlado por años. Porque cuando estás a punto de descubrir por qué tu vida se rompe, también estás a punto de descubrir que quizá nunca volverá a ser igual. Y hay verdades que no se pueden desescuchar. Ella me pidió que hiciera algo que me pareció absurdo. Me pidió que me alejara unos metros, que me colocara detrás de un coche, que saliera de su campo visual por un momento. Y lo hice. Me escondí como un niño jugando a desaparecer. Y la observé desde ahí. Observé su postura y su mirada. Y cuando salí de nuevo, ella me miró directo, no con sorpresa, no con duda, me miró como si estuviera confirmando una teoría. Y me dijo que no había dejado de verme ni un segundo, que incluso cuando yo no estaba frente a ella, ella sabía dónde estaba. Y yo sentí un escalofrío que no era miedo, era incredulidad. Yo le dije que eso no probaba nada, que verla no era lo mismo que recordarme cuando la condición se activaba. Y ella me contestó algo que me dejó sin aire. Me dijo que en su mente, a diferencia de lo que yo describía en otras personas, mi presencia no se estaba degradando, que mi nombre no se volvía borroso, que los recuerdos no perdían nitidez, que era como si mi existencia, cuando se trataba de ella, estuviera protegida por una capa que no entendía. Y luego me dijo algo más, algo que me hizo sentir el mundo girar distinto. Me dijo que había estado revisando patrones en mis relatos, que había un elemento común que no habíamos querido mirar de frente, que si esa hipótesis era correcta, entonces mi condición no era un castigo, era un mecanismo, y que tal vez la razón por la que ella seguía viéndome era porque estaba conectada a la causa. Yo intenté preguntarle qué significaba eso. Intenté sacarle más, pero ella me detuvo y me dijo que no podía decirlo todavía, que necesitaba confirmar, que necesitaba hacer una prueba controlada, que necesitaba revisar un dato que podía cambiar todo. Yo sentí frustración, pero también sentí algo que no había sentido en años. Sentí que estábamos tocando la puerta de la verdad. Esa noche regresé a mi casa y miré a mi familia como si los viera por primera vez. Mi mamá haciendo cosas simples, mi papá hablando de lo cotidiano, mi hermano existiendo sin saber que yo había estado a punto de no existir. Y pensé en todas las veces que los perdí sin que ellos supieran. Pensé en lo cruel que era amar y perderlo todo en silencio. Pensé en lo ridículo que era que mi vida dependiera de un sentimiento. Y aún así, por primera vez, esa idea no me aplastó, porque ahora había una grieta en la regla. Ahora había una excepción, y esa excepción era ella. Volví al consultorio días después, con una ansiedad que me quemaba el estómago. Ella me recibió con una seriedad distinta. Me dijo que había revisado algo, que había encontrado una pista, que estaba casi segura de por dónde iba el origen de mi condición, pero que si se equivocaba, podía ser peligroso para mí. Peligroso no en un sentido dramático, peligroso en el sentido de que podíamos activar la desaparición de forma irreversible, y cuando dijo esa palabra irreversible, sentí que se me helaba la espalda, porque hasta ahora yo siempre regresaba cuando el enamoramiento se apagaba, pero si existía un escenario donde no regresara, entonces jugar con esto era jugar con la muerte social definitiva, con convertirme en alguien que ni siquiera el mundo podría restaurar. Yo quise decirle que paráramos. Quise decirle que prefería vivir sin amor a arriesgarme a no existir, pero entonces la vi mirarme con esa mezcla de ciencia y compasión. Y entendí que ella también estaba arriesgando algo, porque si su hipótesis era cierta, ella no era solo una doctora observando un fenómeno. Ella estaba implicada, ella era parte de la excepción, y eso me sacudió de una forma que no puedo explicar del todo, porque enamorarte de alguien que puede salvarte es una trampa preciosa. Te hace creer que el destino por fin se cansó de castigarte, pero también te pone en una posición donde cualquier respuesta puede doler. Esa sesión terminó con un plan
que ella no me explicó completo. Me dijo que necesitábamos hacerlo en un lugar donde nadie pudiera intervenir, donde no hubiera variables extrañas, donde pudiéramos medir el inicio de la desaparición si ocurría. Y me pidió que confiara en ella, me pidió que no tomara decisiones impulsivas, me pidió que no cortara el vínculo por miedo, porque si lo cortaba ahora, si apagaba el amor por pánico, podíamos perder la única oportunidad real de entender lo que me estaba pasando. Y yo asentí, pero por dentro estaba temblando, porque esa era la primera vez que alguien me pedía que siguiera amando en lugar de huir, y esa petición tenía el peso de una apuesta enorme. Nos despedimos en la puerta del consultorio. Ella me sostuvo la mirada unos segundos más de lo normal, y en ese silencio entendí algo simple y devastador. Yo no era invisible para ella, yo era real, era recordable, era existente. Y por eso mismo, por esa excepción, mi vida acababa de abrirse en dos caminos. Uno donde seguía escapando del amor para sobrevivir, y otro donde me atrevía a caminar hacia el amor para descubrir la verdad, aunque me costara todo. Esa noche casi no dormí, y no porque estuviera emocionado, sino porque estaba aterrorizado, porque por primera vez el suspenso no era sobre si iba a desaparecer, era sobre por qué desaparecía. Era sobre qué clase de mecanismo extraño podía borrar a una persona del mundo solo por enamorarse. Era sobre qué parte de mí estaba conectada a algo que yo no entendía. Y lo más inquietante era que la única persona que seguía viéndome parecía estar conectada a la respuesta. Como si hubiera estado esperándome desde antes, como si mi condición no hubiera empezado en la secundaria, sino mucho antes, como si yo solo hubiera tardado años en darme cuenta. Lo único que sabemos con certeza es esto: ella sí puede verme. Ella sí puede recordarme incluso cuando el amor está encendido, y eso rompe la regla que me condenó durante años. Pero también abre una pregunta más grande, una pregunta que me asusta más que desaparecer. Porque si existe una causa real, entonces también existe una razón, y si existe una razón, entonces mi vida entera puede haber sido diseñada para llevarme a este punto, al momento exacto en el que estoy a un paso de descubrir qué tengo, por qué sucede, y si de verdad existe una cura. Pero eso viene después, y la verdad es que no sé si cuando abramos esa puerta voy a poder volver a cerrar lo que encontremos del otro lado. Si quieres escuchar la segunda parte de esta historia, suscríbete al canal para no perdértela.